Bueno. Buenísimo, acá repaso. Tengo una resistencia eléctrica. Recuerden que los americanos hicieron esto de resistencia eléctrica para determinar que la carga eléctrica que va a pasar va a tener una oposición al paso de los electrones. No es una oposición acá al paso de los electrones. Mire aquí cómo se sesga, digamos, el camino para los electrones, ¿sí? Entonces eso es la resistencia, oposición al paso de los electrones, y la medimos en ohmios. A través de ella va a circular una carga eléctrica, unos electrones van a pasar por acá, ¿sí? Todo lo relativo a movimiento, decimos que se llama energía, y dependiendo de la masa que se esté moviendo, la vamos a identificar como energía cinética, hidráulica. Llegó alguien más. Energía hidráulica, energía eólica, etcétera. Aquí lo que tengo es energía eléctrica. Quiero que quede muy claro eso. El flujo de electrones o carga eléctrica a través de un conductor lo vamos a llamar corriente eléctrica, pero ese tema, eso es energía, por eso lo llamamos energía eléctrica. Fluyen electrones por acá. ¿Sí? Eso, ese flujo de electrones o la cantidad de corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica la vamos a llamar intensidad de corriente eléctrica y se va a medir en amperios, ¿sí? En amperios. Pero para que fluya esa corriente eléctrica a través del resistor, para que pase a través del resistor, yo tengo que tener una fuerza que mueva esos electrones, ¿sí? A esa fuerza va desde un potencial positivo hacia un potencial negativo, ¿sí? Va de un potencial positivo a un potencial negativo. Esa es la corriente eléctrica convencional. Ya sabemos que los que se mueven son los electrones. Entonces debería ser al contrario, pero digamos, los padres de la ingeniería eléctrica, de la electricidad, creían que los protones eran los que se movían. Entonces era de un potencial positivo a un potencial negativo. Lo importante que yo quiero que notemos siempre es que para que haya flujo de electrones es necesario que haya una diferencia de potencial, que esa es la fuente de alimentación. Si no hay fuente de alimentación, no hay energía eléctrica, ¿sí? Entonces, necesariamente una fuente de alimentación o una diferencia de potencial. Esa genera la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces ya conocemos que la definimos como diferencia de potencial entre dos puntos, diferencia de potencial, voltaje, tensión. Y esa nos la da la fuente, una fuente. Aquí tenemos corriente, resistencia, voltaje. Y hay una unidad de medida que es la potencia. La potencia es la rapidez con que la energía eléctrica en la carga o resistor o una carga determinada se convierte en otro tipo de energía. Por ejemplo, esta corriente entonces genera calor. La energía eléctrica la estamos convirtiendo en otro tipo de energía que es calor, ¿sí? Si la resistencia o el resistor o
es un bombillo, se va a convertir, esa energía eléctrica se va a convertir en luz y calor. Si es un motor, se va a convertir en movimiento, partiendo del hecho que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Sí? Aquí tengo un dibujito que hicimos antes. Hablábamos de la fuente. Ah, perdón. ¿Sí lo están viendo ahí? Sí, sí. Sí. Aquí tengo un circuito eléctrico básico o simple. Mírenlo aquí. ¿Sí? Es vital y necesario que exista una fuente de voltaje. La fuente. Que la fuente de voltaje es la que tiene la fuerza para mover los electrones. Cuando cerramos el circuito entre el polo positivo y el polo negativo, generamos un circuito cerrado. Un circuito cerrado. Y se genera flujo de electrones y dependiendo de la cantidad de electrones que circulen, lo vamos a llamar intensidad de corriente eléctrica. Esa intensidad de corriente eléctrica va a depender de la oposición que le hagan la resistencia, la carga, la oposición que le haga al paso de los electrones. ¿Sí? Entonces, en este circuito simple, ¿cuáles son las magnitudes? En el circuito simple, ¿cuáles son las magnitudes de un circuito eléctrico simple? Voltaje. El voltaje me lo entrega la fuente. Es la fuerza electromotriz o fuerza que va a mover electrones. Cuando se cierra el circuito se genera un flujo. Recuerden que cuando hay movimiento de la carga eléctrica, eso es relativo a energía. Por eso hablamos de energía eléctrica. Por acá pasa la corriente. Entonces tenemos una resistencia eléctrica aquí, que se mide en ohmios, que es el grado de oposición que la resistencia le hace al paso de los electrones. Y tenemos la potencia, ¿sí? Muy bien. Este es un circuito eléctrico simple. Miren que hay una sola resistencia. En la clase pasada estuvimos revisando un circuito que lo vamos a llamar circuito serie, donde tenemos la fuente de voltaje y 3 resistencias. Pueden ser 3, 2, 4, 100 resistencias en serie, como se viene acá, en un circuito en serie. Tiene un solo camino, mira, un solo camino. Si una de estas resistencias se va, se daña, abre el circuito y ya la corriente no puede pasar. Entonces la corriente eléctrica ya para, no hay cómo circular, se abre el... Entonces todos los otros, las otras cargas, en caso de que sean bombillos, se apagan. Yo no sé si a ustedes les pasó que la abuelita o la mamá o ustedes mismos tenían de esas luces de Navidad que tenían 100 bombillitos LED. Ah, no, no eran LED, eran bombillitos pequeñitos conectados en serie. Y uno lo conectaba y todos en serie, y si uno se dañaba, hasta ahí llegó la instalación eléctrica, ¿sí? Hasta ahí llegó las luces de diciembre, ¿sí? Entonces había que buscar el bombillito. Busquemos cuál bombillito era el malo, lo cambiábamos e inmediatamente funcionaba toda la instalación. Ese es un ejemplo de un circuito en serie. Hay otra forma de conectar las resistencias que es en paralelo. Tengo mi fuente de voltaje y a todas les voy a aplicar el mismo voltaje. Van a estar todas conectaditas en paralelo, una frente a otra, ¿sí? No solo que una esté frente a otra, sino que
estén conectadas de esta forma, que eso es lo que vamos a analizar ahora, ¿sí? Y hay un circuito que es el que llamamos mixto, un circuito que llamamos mixto. ¿Por qué mixto? Porque aquí vamos a colocar resistencias en serie y resistencias en paralelo, o resistencias que están conectadas y no están ni en serie ni en paralelo, ¿sí? Es un pequeño repasito, pues, de cómo son los circuitos eléctricos, todos los circuitos eléctricos. Vea, aquí está resumida la parte eléctrica. Obviamente con corriente o voltaje DC. Recuerden, voltaje DC es el voltaje que nos da las pilas y las baterías, ¿sí? Habrá alguien que se quiera conectar, me parece. Ah, sí, ya lo veo. Bueno, entonces aquí está un circuito eléctrico simple, una sola carga. Aquí hay varias cargas, las puedo conectar en serie o en paralelo, o conectarlas de forma mixta, ¿sí? También les decía que nosotros como tecnólogos podemos utilizar, es necesario utilizar el lenguaje de las matemáticas, que tiene unas leyes para poder modelar, para poder diseñar estos tipos de circuitos, tanto el simple, el serie, paralelo y el mixto, ¿sí? Bueno, ya hablamos del átomo, ya hablamos de que la corriente eléctrica o la energía eléctrica es una energía intrínseca de la materia, está dentro de la materia, y lo que estamos moviendo dentro de la materia son electrones entre átomo y átomo. Eso es la energía eléctrica. Y que la intensidad de energía eléctrica, esta por ejemplo sería una pregunta que yo les haría. Un columbio es igual a 6.24 por 10 a 18 electrones que se están moviendo. 6.20 son 6 trillones de electrones, dijimos la vez pasada. Eso es un columbio. Y cuando vemos pasar a través de un conductor un columbio en un segundo, decimos que ahí va un amperio. Ahí va un amperio. Listo. Este es, pues, como ya lo habíamos visto, aquí está el circuito simple. Tengo la fuente de voltaje, que es la fuente de alimentación. Si no hay voltaje, no hay nada, ¿sí? La fuente de alimentación, este es voltaje DC. Luego vamos a hablar del voltaje AC, un polo positivo y un polo negativo. Tengo que cerrar el circuito, cierro el circuito para que haya flujo de corriente eléctrica. Mire que aquí sí tenemos la dirección como es. Los electrones son los que se mueven, pero recuerden que esta es la corriente real y de más a menos es la corriente convencional con la que vamos a trabajar. Cuando la corriente pasa a través del resistor, calienta, en el caso del bombillo, calienta el filamento y convierte ese movimiento de electrones, que es relativo a la energía eléctrica, en otro tipo de energía, que es la luz o el calor, ¿sí? Como les digo, si aquí en vez del bombillo pongo un motor, eso va a convertir la energía eléctrica en movimiento. Muy bien. Hablamos también que nosotros como tecnólogos tenemos que conocer la relación. Perdón. Bueno, no son ustedes. Tenemos que tener la relación entre esas magnitudes. Eso es lo más básico de matemáticas que nosotros vamos a aprender. Lo más básico. La relación entre voltaje, corriente y resistencia. Y eso lo sacamos. Una relación. Nosotros hicimos la relación aquí de forma lógica. De forma lógica, cómo funciona, cómo aprendimos que funcionaba. De una fuente de voltaje que entregaba una corriente y una resistencia se oponía.
y sacamos fácilmente esta ecuación. Dijimos que la corriente que se generaba por acá era directamente proporcional a la fuerza que hacía esta batería, la fuerza que impulsaba los electrones, pero inversamente proporcional a la resistencia, ¿cierto? Si aumentaba la resistencia, era que tenía mucha oposición y la corriente bajaba, ¿sí? Con esto, y le dediqué tiempo y repito, es porque toda la matemática, toda, piensen en derivadas, integrales, los ingenieros y magíster que hay acá, hemos derivado, integrado, todo eso, toda esa matemática es un lenguaje para poder modelar y poder entender los fenómenos naturales, nosotros apropiarnos de ellos, poderlos calcular matemáticamente para poderlos poner a hacer lo que nosotros queramos que haga, ¿sí? Entonces yo por eso, y me gusta insistir en esto, porque muchos la conocen como la ley de Ohm, y para despejar tienen un triangulito, pero quiero que caigan en cuenta que eso es una ecuación matemática, un lenguaje matemático, donde dice la corriente es directamente proporcional al voltaje, pero inversamente proporcional a la resistencia. Esa es la famosa ley de Ohm. En la clase pasada, ahí ya están viendo el circuito serie, ¿cierto? Quiero ir un poquito más despacio porque yo creo que por el internet hay un pequeño desfase. Pero ahí están viendo el circuito serie, ¿sí o no? Listo. Aquí está el circuito serie y los mamarrachitos que yo hice la clase pasada. Tengo una fuente acá de voltaje de 12 voltios. Y esa es la fuerza que tengo acá, que voy y compro esta fuerza eléctrica, una fuerza electromotriz, una fuerza que va a mover electrones. Voy y la compro en la tienda y compro 12 voltios de fuerza, 12 voltios. Compro 12 voltios y vengo y conecto estos tres bombillos en serie, ¿sí? Entonces, ¿qué hago en serie? Hice un camino, un único y único camino para todos. Ahí encontramos de una esta pequeña relación, que dice que como es el mismo camino que recorren los electrones, puedo definir a golpe de vista que la corriente total, llamando corriente total la corriente que entrega la fuente, es igual a la corriente que pasa por la resistencia 1. Es igual a la corriente que pasa por la resistencia 2. Es igual a la corriente que pasa por la resistencia 3. Obvio. Muy duro eso, muy difícil. No, no, es que yo no sé por qué nos da miedo, es que las matemáticas, sabiendo que las matemáticas son tan fáciles. ¿Qué dice acá? Corriente total es igual a la corriente 1, igual a la corriente 2, igual a la corriente 3. Yo esto se lo digo a un japonés así como está acá y él ya no entiende. Sin yo hablarle en japonés o en mandarín al chino. Él ya entiende. Y el voltaje, ojo, y el voltaje que entrego acá en la fuente, los 12 voltios, en un circuito en serie se me va a repartir en cada carga, como vimos la clase pasada, dependiendo de el valor de la resistencia. Si todas las resistencias son iguales y tengo otras resistencias, obviamente aquí se me van a caer, ya es una caída de voltaje, se me va a caer 4 voltios. Aquí 4 voltios y aquí 4 voltios. Entonces, matemáticamente yo puedo decir que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes en cada resistencia. Esto para un circuito en serie. Ojo con eso, ¿sí? Es un repasito porque en la clase pasada está y en la grabación también está ahí como explicadito. Entonces ya tenemos dos ecuaciones, mira, dos ecuaciones matemáticas que nos modelan el funcionamiento de un circuito en serie. ¿Sí? Les hablé de este electroncito. Este electroncito sale de aquí muy contento, obviamente acompañado por
trillones de electrones que me dan la intensidad, pasan por acá y aquí ellos sufren una oposición al paso de ellos, ¿cierto? Una oposición, sufren una resistencia. Es ¿qué? Como un peaje, ¿cierto? Acá un peaje o una oposición, vienen aquí, encuentran otra y aquí otra. Cuando llegan de nuevo allá, a la casita, le preguntan que cómo le fue en el camino y dicen, no, me encontré 3 resistencias. Ahí es donde hablamos de resistencia total, que es igual a ¿qué? Esta es la expresión, que la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la 2 más la 3, porque el electroncito encontró 3 resistencias en el mismo camino, ¿sí? Y la potencia total que debe entregar la batería es la potencia que esté consumiendo la resistencia 1, más la potencia que esté entregando la 2, más la potencia que esté entregando la 3. De la potencia que está entregando en este momento es la suma de las potencias de cada bombillito, ¿sí? Entonces miren que yo lo estoy tratando de explicar, discúlpenme los ingenieros y los... a mí me gusta siempre explicarlo así en forma con plastilinita, ¿para qué? Porque ellos, vamos a ver que después ellos van a hablar, nosotros como tecnólogos luego vamos a hablar de las... Y yo les mandé un video donde hablaban de las leyes de Kirchhoff, ¿sí ve? Les dan ya nombres rimbombantes. ¿Por qué? Porque fue un personaje diferente a nosotros que hizo este análisis antes que nosotros. Si lo hubiéramos hecho nosotros, ya no sería la ley de Kirchhoff, sino la ley de Tolosa, ¿sí? Tolosa, la ley de Tolosa, y todos acá, la ley de Tolosa, y por allá la ley de Parra. Parra fue el que descubrió eso, entonces la ley de Parra. Entonces por eso llamamos la ley de Ohm, pero yo insisto, quiero que vean que esas leyes son unas ecuaciones matemáticas dependiendo de cómo funciona la naturaleza. Ya, eso es la matemática. Y eso es lo que hacemos nosotros los ingenieros y tecnólogos con la matemática. Claro hasta ahí. ¿Alguna inquietud hasta ahí, muchachos? Por favor. ¿Alguna inquietud, algo que quede como... No les dé pena preguntar, estamos aprendiendo. Todo bien, listo. Listo, voy a cambiar mi cámara porque estoy hablándole a ustedes aquí y me están viendo. Bueno, ahí están viendo ya otro circuito. Aquí tengo 2. Pero vamos 3. Vamos 3. Voy a conectar 3 bombillos. ¿Sí? Voy a conectar 3 bombillitos. Y a estos bombillitos les voy a colocar, vámonos acá, resistencia 1, las cargas, resistencia 2 y resistencia 3. Ahí están las cargas eléctricas. Vamos a ver si puedo hacerlo acá con este. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Ojo lo que voy a hacer. Voy a conectar el polo positivo. Lo voy a conectar al último bombillito, el positivo. Ese mismo positivo lo voy a conectar al otro bombillito. El mismo positivo lo voy a conectar al otro bombillito. ¿Sí? Entonces, mire que todos los polos positivos llegaron a cada una de las resistencias. Y luego, cada polo negativo lo voy a llevar a la resistencia.
Bien, ahí lo conecté. Aquí, ¿qué me está llegando? Aquí tengo un voltaje determinado. Recuerden que sin voltaje no hay nada. ¿Sí? Aquí tengo un voltaje. Y yo voy a decir que, recuerden que ese voltaje es... Compré en la tienda una batería. ¿Qué voltaje le está llegando a la resistencia 1? Este punto eléctricamente, este punto es igual a este punto. Todos estos puntos que están en el mismo cable, todos estos puntos son el mismo punto eléctricamente. Entonces puedo decir que el polo positivo. Y va a ser el mismo para todos estos. El polo negativo. Y si yo vengo con un aparatico que se llama el voltímetro y mido el voltaje. Yo voy a medir el voltaje en esta resistencia 1. Yo voy a medir el voltaje ahí, el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Un momento que me bloqueó esto. Si me bloqueó, no sé por qué, pero bueno. Bueno, ahí apareció. Está un poquito lento, pero bien. El voltaje en la resistencia 1 y el voltaje en la resistencia 2 y en el voltaje en la resistencia 3, según lo que vemos ahí, ese voltaje tiene que ser ¿qué? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Bueno, voy a hacerlo yo solito, pues, yo solito. Entonces puedo decir que el voltaje, ojo, la ecuación matemática, y yo sé que ustedes ya cayeron en cuenta de eso, que el voltaje total, que es el voltaje que me está entregando la fuente, es igual al voltaje 1 igual al voltaje 2 e igual al voltaje 3. ¿Sí? Ahí lo estamos viendo. Este voltaje es igual al que mide acá, al que mide acá y al que mide acá. Ah, bueno, este circuito, recuerde, pongámosle por acá. Circuito, este lo vamos a llamar circuito paralelo. Esto es un circuito paralelo, ¿sí? Listo. Muy bien. Aquí tenemos el voltaje total, el voltaje de la fuente es el mismo, todos son iguales porque es el mismo punto eléctricamente, ¿sí? Entonces ahí ya encontramos una ecuación. Ahora, vamos a hacer otra ecuación. La corriente que entrega, miren la corriente total que está entregando la fuente. ¿Qué tiene que hacer esa corriente total? Va a llegar a este punto, va a llegar aquí a este punto la corriente total. ¿Y qué va a pasar acá? Si ven que acá hay como un cruce de caminos, esto lo vamos a llamar un nodo. Aquí va la corriente y esa corriente aquí se divide, hay dos caminos por el cual puede optar. Uno se va por acá y otro por acá. Entonces ahí la corriente, esa corriente va a coger este camino para alimentar la resistencia I1. Y otra corriente se va a ir por acá. La voy a llamar IX. Ahí va una corriente. ¿Sí? Cuando llega a este nodo, esa corriente IX
se debe dividir en dos corrientes. Una corriente que va a ir por acá, que es la corriente 2, y otra corriente que se va a ir por acá, que es la corriente I3. ¿Sí? Tengo acá corriente total, la fuente me entrega una corriente por acá, viene por acá, viene por acá, llega a este nodo, a este punto, y se divide la corriente. Una se va por acá y otra se va por acá. Esta IX, la llamé IX, va por acá, llega acá y se divide en ¿qué? La corriente que se va para la resistencia 2 y la corriente que va para la resistencia 3. ¿Es lógico o no es lógico? Yo siempre hago la analogía de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica la hago con una corriente de agua, ¿sí? Y como si fuera una tubería. Por acá una tubería con 3 litros de agua. Por acá, por acá, por acá. Llega una T, obviamente se divide una corriente por acá y otra por acá. Así de sencillo. Esa corriente que viene por acá viene y se divide una por acá y otra por acá. Viene y hace esto. Y aquí, ¿qué hace? Vuelven y se unen la I2 e I3 y arman esta de acá. Voy a hacerlo. Por acá viene la I3 y por acá viene la I2, por acá la I3 y sale la IX otra vez. Mire que la X entró acá, se dividió, acá entró y se unió en este punto, se unió y siguió la IX. Luego acá viene la I1. En este puntico entra la IX y la I1 y sale ¿cuál? La I total. Muy difícil. No, pues cuidado. Eso no es nada difícil. Yo no sé Kirchhoff qué era lo que hacía. Muy bien. Aquí, la IX, matemáticamente yo puedo decir, vea pues, pille pues. Aquí yo puedo decir matemáticamente, aquí arriba, miremos este nodo de acá, y decimos que IX es igual a ¿qué? ¿Quién me dice? La corriente IX sería igual a ¿qué? A la I2 y a la I3. A la I2 y a la I3, o sea que igual a I3. Sí, señor, porque en el nodo se igualan. Las tres son iguales. Sí, señor. ¿Sí? Miren la ecuación que puse ahí. X es igual a 12 y 3, son iguales. Yo creo que es igual a la suma. Es la suma de... Juan Carlos, no sé si usted me lo dijo bien o yo lo entendí mal. Usted me dijo que la IX es igual a I2 e igual a la I3, ¿cierto? Pero Sí, aquí señor. se ve que la IX se divide acá en 2 y en 3. ¿Sí la ven? Si IX es 3 amperios, por decir algo, y por I2 se van 2 amperios, entonces por I3 ¿cuánto se va? 1 amperio. 1 amperio. ¿Sí ven? Eso es la ley de Kirchhoff. No, pues qué cosa tan horrible, ¿no? ¿Fácil o no? Aquí abajo yo digo que I2, si sumo I2 más I3 será igual a ¿qué? A IX. A X. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Breve. Entonces IT será igual a ¿qué? IT, I total. Esta que hay acá. A la sumatoria de todos. Exactamente. Y total es igual a I1 más IX, pero IX es I2 más I3.
Entonces, la I total es que I1 más I2 más I3. Y si tiene una I4, más I4. Y si tiene una 5, más I5. ¿Sí? Cada vez que yo le voy colocando resistencias, me va a aparecer más corriente. ¿Sí? Claro hasta ahí, jovencitos. Sí, señor. Quietud. Bueno, un momento, por favor. Voy a mandarles este mamarrachito que hice, ¿listo? Un momento que... Hola. ¿Sí comienza bien? Ah, claro, sí, porque ahí me quedó unos... Ya dejaron los papas no todas, No comía. por si quieres. Ah, Qué delicia mayonesa. sí, era la Una buena cosa para los tres, uno es demasiado. Sí, gracias, hijo. Listo. Ahí les envié el mamarrachito, ¿no? De el circuito paralelo. ¿Qué quiero mostrarles? Y por eso voy despacio y les digo, por favor, tranquilos, no se preocupen, que yo sé que ya sé cuándo acelero. Quiero que entiendan bien esto, con plastilinita para que cuando vamos a ver ya los circuitos más complicados, sepamos cómo es que funciona el tema y que se nos haga más fácil. Claro hasta ahí. Bueno. ¿Ustedes cómo creen que será la resistencia? Miremos la resistencia. Ojo que acá ya definimos el voltaje. El voltaje es el mismo. En un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo el voltaje total es el mismo en cada resistencia. La corriente se divide. Por eso hablamos de divisor de corriente. Y hay unas ecuaciones matemáticas, una ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff de corriente dice esto, esto es lo que hace la ley de Kirchhoff de corriente. Dice que la corriente que entra no es igual a las que salen. No, pues obvio. Pero es verdad que así lo dijo Kirchhoff y vamos a ver, y yo sé que ustedes han leído, han visto los videos que les envié, tienen que ver los videos. No se vayan a confiar solo en mí, sí, por favor. No se confíen solo en mí, lo que yo les pueda explicar acá cada 8 días. Vamos estudiando y conceptualizando. Resistencia 1. Bueno, voy a hacerlo con mi letrica bonita. ¿Sí? Está la resistencia 1, está la resistencia 2 y está la resistencia 3. Y conecto, recuerden, en paralelo, voy a conectar en paralelo estas cargas eléctricas. Las cargas eléctricas son las encargadas de de aprovechar la energía eléctrica y convertirla en otro tipo de energía. La resistencia total que ve la fuente, ¿cómo será? En circuito en serie es una suma, ¿sí? Una suma directa. Les voy a contar y yo les decía ahora, esto también es un análisis que uno hace. Si yo tengo una sola resistencia, por acá me va a circular una corriente. Si conecto otra resistencia en paralelo, va a haber más corriente. Esta fuente tiene que entregar más corriente. Si yo conecto otra, va a subir la corriente. Entonces es una suma inversa. Entre más resistencias ponga yo acá en paralelo, la resistencia total
que va a ver la fuente es una suma inversa. ¿Cuál es la ecuación? Dice que la 1, ojo con esta ecuacióncita, 1 sobre la resistencia total es igual a la suma de los inversos de la resistencia. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Sí? Ahí está la resistencia total. Ahora, no se preocupen que ahora vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer unos ejercicios. Recuerden que la resistencia total, para yo hallar la resistencia total, es la resistencia que ve la fuente. La fuente no le importa cuántas resistencias estén pegadas acá. Ella va a ver solo una. De estas tres las convierte en una. Y es la resistencia total. ¿Y cómo la hallamos matemáticamente? Así. R1, R2 y R3. Las inversos son la suma de los inversos. Muy bien. Aquí está el ejercicio pues, que hicimos la vez pasada. Y aquí está el circuito en paralelo. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a ver cómo lo hacemos para que no quede. Mírenlo acá, mírenlo acá. Miren este. Profe, una cosita, o sea que aunque el voltaje sea el mismo para las tres resistencias, la batería se va a agotar más rápido porque la intensidad es mayor, o sea, se está multiplicando por la cantidad de resistencias. Claro que sí, claro. Claro, muy bien, vean. Miren acá, miren acá. Yo tengo una batería de 5 voltios. ¿Sí? Y le voy a conectar una resistencia de 10 ohmios. ¿Qué pasa? Por acá va a pasar una corriente que voy a llamar corriente I1. ¿Sí? I1. Pensemos en esa nomás, en esa. ¿Cuál será la corriente I1? I1, ya sabemos que I1 es ¿y qué? Voltaje 1 sobre resistencia. Voltaje 1 es la misma, 5 voltios, sobre la resistencia 1 que es 10 ohmios. 5 dividido 10, ¿cuánto da? 0.5 amperios sería. ¿Cómo? ¿Cuánto da? 0,2. Eso, 5 dividido 10. Ah, perdón, no. No, ahí estoy equivocado yo. No, 0,5. 0,5. Muy bien, 0,5. me equivoqué yo. Sí, gracias. No, Gracias. 5 dividido entre 10 debe ser 0,2. No. Yo también pensé lo mismo, ¿no? Sí. Mire. Sí, yo me equivoqué. 0,5. 5 dividido 0,5 10. amperios. 5 dividido 10, corramos la coma, un 0 hacia acá. ¿Ya? Sí, ya. Listo. Listo. Me equivoqué, me equivoqué yo. ¿Esto es igual a qué? La corriente I1 es igual a 500 miliamperios. ¿Sí ven? Si conecto solo la de 10, pero ahora voy a conectar la de 5. La conecto, entonces la corriente I2 es igual a ¿qué? I2 es igual a voltaje 2 sobre resistencia 2. ¿Cuál es el voltaje 2? Ya sabemos que es el mismo, 5 Un voltios amperio. dividido 5 ohmios. Muy bien, 1 amperio. Entonces por acá va a ir ¿qué? 1 amperio. ¿Sí? Entonces la corriente que está entregando la fuente ahora, ¿cuánto es? La corriente total es 1.5 amperios. ¿Sí lo ven?
Claro, ¿no? Y si le conecto ya la resistencia 3, dice que la corriente 3 es igual a 5 voltios sobre 15 ohmios. ¿Cuánto da eso? 0.3. 0.3 amperios, que es lo mismo que 300 miliamperios. ¿Sí? Entonces miren qué pasó ahí. ¿Cuál será la corriente total? ¿Igual a qué? A la corriente I1 más la I2 más la I3, que es igual a qué? 5 voltios. Estamos hablando de corriente. 1.8. 1,8 amperios. ¿Sí ven? Esta es la corriente total, esta. Perdón. Esta es la fuente que está entregando una corriente total por acá. ¿Cuánto entrega? 1,8 amperios. ¿Por qué? Porque por acá van 500, por acá se va 1 amperio y por acá se van 300 miliamperios. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Los electrones van por acá. Y miren que ellos tienen varias opciones de pasar. Esta o esta. ¿Por cuál camino se va más corriente? El de 5 ohmios, profe. Por el de 5 se va 1 amperio. ¿Es lógico o No no? resistencia. Claro, Porque porque no tiene resistencia. Sí tiene, pero es menos resistencia. Ah, sí, es menor a las otras dos. Eso. Sí tiene resistencia, pero es menor. ¿Dónde sigue? La de 500, que ya son 10 ohmios. Y la de 15 es de mayor resistencia, entonces por eso se va menos corriente por ahí. ¿Es claro hasta ahí? Sí. Muy bien. Háganme por favor la resistencia total. Cada uno, por favor, a ver cómo nos va. Hallar la resistencia total. ¿Cuánto es la resistencia total? Miren la ecuación acá. Mírenla acá. Es el inverso. 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Háganla un momentico mientras yo espero un momentico, ¿sí? Hagámoslo acá. Recuerden que este es de 10. Hagámoslo acá. Este es de 10 ohmios. Profe, una cosita. Sí. Yo tengo por acá un apunte que dice que la resistencia total en un circuito paralelo es igual a 1 sobre el inverso de cada una de las resistencias, sobre la sumatoria del inverso de cada una de las resistencias. También es lo mismo. Es un manejo matemático. Bueno, Es lo mismo. Sí, señor, es lo mismo. Ya vamos a verlo, vamos a hacerlo. Sí, es que esto es un lenguaje, ¿cierto? Y ya cada cual, ustedes saben que el lenguaje tiene 15 ohmios. Muy bien. Ahí está claro, ¿sí? 10, 5 y 15. Vamos a hallar la resistencia total. Como quieran, hállelo como quiera, según lo que tú averiguaste. Tiene que dar lo mismo. Resistencia total. ¿Cuál es la resistencia total? Tú me estás diciendo que es, ¿cómo es? 1 sobre la sumatoria de cada uno de los inversos de cada una de las resistencias. Bueno, mire lo que yo hago acá. Yo dije que era 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2
más 1 sobre la resistencia 3. ¿Sí? Si yo aquí hago un manejo matemático, yo digo que, ¿quiénes saben matemáticas? 1 sobre resistencia total es igual. Saco el máximo común múltiplo, es R1 por R2 por R3. Un número que multiplicado por todos y puede ser dividido por todo. Entonces, R1 por R2 sobre R3. Este dividido este me da R2 más R3 más R1 por R3 más R1 por R2 por R3 dividido R3 da R1 por R2 da R1 más R2 R2. Sí, yo lo puedo escribir así también. E invierto esto. Mire que, para que no me pierdan, de aquí vengo acá. Invierto y digo que la resistencia total es igual a R1 por R2 por R3 sobre R1 más R2 más R1 por R3. Profe, yo no le escucho, profesor. ¿Usted está hablando? Sí, sí está hablando. Sí. Está hablando. Más R2 por R3. ¿Sí? Usted lo puede manejar como quiera. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos sumando inversos. Ahí es donde va a salir quiénes son los que saben manejar fraccionarios, ¿no? ¿Alguien ya le dio la resistencia total? Profe, a mí me dio con la fórmula que había apuntado 2.72. Lo mismo, 2.72. ¿A quién más le dio lo mismo? A mí también me dio 2.72. Ah, ¿estamos bien, sí o no? ¿Estamos bien? Pues sí. Bueno. Pues si ya es por democracia. Vamos a ver, vamos a hacerla a ver cómo nos va. Samir, ¿cómo le dio? Exactamente 2.72. ¿Cómo? Ya me da hasta pena hacerlo. Yo les creo. Voy a hacer algo para... No voy a hacer el valor de la resistencia. Voy a hacer algo interesante. Voy a decir que la corriente total... Pille pues. Voy a decir que la corriente que pasa por acá... La corriente total debe ser igual a ¿qué? Al voltaje total sobre la resistencia total. ¿El voltaje total cuánto era? 5 voltios. 5 voltios. Dividido, la resistencia total ¿cuánto es? Que ustedes dicen. 2.72. 2.72 ohmios. ¿Cuánto da 5 voltios dividido 2.72? $1.83. 1.8 amperios. Voy a dejarlo así. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen con todos los decimales esta resistencia total de 2.72 y algo acá me va a dar 1.8 exacto, que fue lo que me dio acá. Miren, yo aquí hice ayer la corriente de forma individual, esta, luego esta, luego esta, y la sumé y me dio 1.8. Entonces, con esta ecuación ya corroboré que ustedes hicieron bien la
el valor de la resistencia total. ¿Sí me hago entender? La fuente, en vez de ver 3, ella ve una solita, que se llama la resistencia total. ¿Claro hasta ahí? Profe, sí, sí está claro, pero, o sea, yo utilicé yo hice los dos métodos, el que tenía apuntado por ahí, y esa que se tiene apuntada acá, que es 1 sobre resistencia total, es igual a, así como está ahí, y pues no me da el mismo valor, me da 0,36, o sea, toca invertirlo. Claro, 1 sobre 10, hagámoslo, más 1 sobre 5, más 1 sobre 15. ¿Qué hacemos ahí? ¿Alguien recuerda cómo hacer esto? Sí, Que un número que pueda ser dividido por todos, digamos que es el 30, digamos. ¿Sí está bien el 30? sí, 30 dividido 10, ¿cuánto da? da 3. Eso, hagamos. 30 dividido 10 y lo que dé lo multiplico por 1. ¿Cuánto da? Da 3. 3 más 30 dividido 5. 30 Da 6. por 1, 6. 30 dividido 15 da 2. A Por 2. 1 da 2. Eso. Entonces voy a subirme aquí, voy a irme para arriba. Voy a irme para arriba. Dice, es igual a 6 más 3, 9, más 2, 11. 11 dividido 30 me dio 0,36. ¿Cómo es? No, pero ojo que esto es 1 sobre la resistencia total. Tenemos que invertir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la resistencia total es igual a 30 dividido 11. ¿Cuánto da? Ahí sí a 2,72. 2,72. Ahí ya olvidamos esa clase de fracción. Cerradito. Eso, muy bien. Miren que tenemos que aprender matemática. Por eso les insisto. La matemática es muy hermosa. Y para eso necesitamos fraccionarios y todo, y es exacta. Y da 2,72 exacto. Exactamente 2,72 cíclico. Ah, ¿sí ven? Vamos a hacerla. 30 dividido 11 igual a 2,72 periódica. 2,72, 72, 72. Si esto lo divido por, vamos a ver, lo divido por 5, 5 dividido esto. Por 1 dividido 5 igual a, no, perdón. Sería 5 o 5 por 11 dividido 30. Me tiene que dar 1,8, mira, ¿sí? Que es el valor de la corriente. ¿Claro hasta ahí, jóvenes? Sí, señor. Sí, ahora sí que fue. Muy bien. Profe, yo ¿Listo? tengo una pregunta. Cuéntame. Pues es que yo le había dicho que pues sí me había dado 0,36. Entonces, ¿siempre se invierte? Cuéntame. Profe, eso, o sea, es que yo lo había hecho primero con la fórmula que nos había dado y pues a mí me había dado 0,36, pero pues no sabía que había que invertirlo. Entonces, ¿siempre hay que Sí, invertirlo? sí, mira la Ah, ecuación, listo, mira. profe. No se lo Claro. aprenda, no se lo aprenda de memoria.
Amor, mira, no lo aprenda de memoria, aquí está la ecuación. Dice que el inverso, 1 sobre resistencia total es igual a la suma de los inversos. Tú lo realizas y te dio, mira, 1 sobre resistencia total. ¿Esto es igual a qué? A 11 sobre 30. Pero mira que hay que invertirlo. Esta resistencia total hay que despejarla. Pasarla ya al otro lado. Entonces, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Pero el 30, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Y el 11, como está multiplicando, pasa a dividir. Es invertirla. Claro, hasta Listo, ahí. profe, gracias. Bueno, Y ya. muy bien. Muy bien. Ahora sí el examen. Claro, hasta ahí, jovencitos. Vamos a hacer un circuito en Tinkercad. Vamos a hacer un circuitico en Tinkercad bien bonito. Lo hacen ahí, hagámoslo entre todos. Tinkercad. Vamos a entrar a Tinkercad. Ahí están viendo mi pantalla, ¿sí? Me metí donde no era, espera. Espera un momentico, un momentico. Tinkercad. Voy a hacerlo aquí afuera. Ojo con este, pues. Ojo con este. Vamos a conectar. Estas resistencias en paralelo. Listo. Ahí les va a tocar hasta recordar el código de colores. Tengo 4 resistencias en paralelo. Y voy a medir la resistencia eléctrica total. O sea que vengo y busco un voltímetro y voy a medirle. Voy a medir cuánto vale, cuánto equivale. Me va a aparecer aquí me va a aparecer el valor. Pero necesito que ustedes lo hagan, por favor. Hagámoslo de una vez, mientras me como acá un postre que me trajeron. No es por chicanear. ¿Cuánto dio? 3 resistencias están ahí colocadas. Perdón, 4 resistencias.
El que tenga la respuestica ahí mismo levanta la mano y esperamos al resto.